Muchos crímenes cometidos a lo largo de la historia no fueron debidamente juzgados y algunos ni siquiera resueltos. Pero ¿qué ocurre cuando desde el más allá, desde el plano espiritual, la persona que falleció viene a explicar quién cometió el crimen y cómo? Bienvenidos, hoy estamos en el Ojo del Mito. Hoy hablaremos de dos casos, distantes, en tiempos distintos, en países diferentes, pero compartiendo un mismo núcleo, espíritus que vuelven a dar un mensaje, y con insistencia y pruebas suficientes para descubrir un juicio, para descubrir el culpable y para descubrir una verdad. Comencemos con el primer caso, el caso Greenbrier. El 22 de febrero de 1897, un muchacho de 11 años que trabajaba para la familia Hister comenzó a subir por las escaleras de la familia, allí en el condado de Greenbrier, y ya al aproximarse al lugar le extrañó el silencio, siendo que estaba yendo a la habitación de Elba, que era la dueña de casa. Ese silencio extraño ya le hizo intuir que algo extraño estaba ocurriendo. Al aproximarse, se topó con el cadáver de Elba. Rápidamente fue a avisar lo ocurrido. Y aquí es donde la historia comienza a ser algo extraña. El doctor, a cargo de inspeccionar el cuerpo de Elba, le llamó la atención que el cuerpo había sido movido y trasladado a la cama de su dormitorio. Supuestamente, según la historia, su marido Erasmus, al conocer la noticia, la recogió, la asió y le cambió la ropa, para que los allegados no vieran la cara de la víctima, para que no se afligieran o no tuvieran esa última imagen tan desagradable. Pero no solo hizo eso, sino que le puso en la cabeza una especie de tela para que no se impresionaran. Al tratarse de una familia conocida y respetada, tengamos en cuenta que Erasmus era el herrero a nivel del pueblo, el doctor entonces hizo una inspección rápida y superficial del cadáver, hasta el punto de que no llegó ni a retirar la tela de la cara de él, y certificó sin ningún tipo de demora que había muerto por complicaciones en el embarazo. De la misma forma, y agregando un nivel de extrañeza, durante el funeral la víctima también llevaba el cuello tapado, como queriendo no develar algo. El marido le enrolló un largo pañuelo, una especie de bufanda, que según Erasmus, era lo que ella quería llevar puesto el día de su muerte, porque tenía un especial apego por esa bufanda. A su vez, le puso una sábana por encima para que no se viera a la fallecida. A nadie le extrañó, no levantó ninguna sospecha y todos estaban convencidos de que se trataba de una triste desgracia. Fue enterrada el 24 de enero de 1897. Pero había algo que a Mary, madre de Elba, no le cerraba en nada toda la historia. Antes de que enterraran a su hija, la sábana que la tapaba, ella se la llevó. Tal vez intuición maternal, tal vez una manera de conectar un poco con algo que quedaba de su hija que se había ido prontamente. Al lavar esa tela salieron varias manchas rojas.
Y fue en ese preciso momento que quedó convencida de que había sido un crimen y comenzó a rezar de manera intensa, a pedir al plano astral que se hiciera justicia, que se supiera la verdad. Fruto de esta plegaria, esta petición al plano astral, comenta la madre que recibió 4 visitas donde su hija le narró con lujo de detalles cómo fue el crimen y quién la mató. Y esto lo llevó al juicio. La madre llevó este caso al juicio y comentó que su hija le dijo que Erasmus se había enfurecido porque no le sirvió carne para la cena y le agarró por el cuello, apretándolo hasta fracturarlo entre la primera y la segunda vértebra. Todo esto generó gran revuelo, incluso abrió toda una nueva investigación. Y allí empezaron a surgir detalles no menores, como el hecho de que Erasmus ya se había casado 2 veces antes. Su primera esposa lo abandonó y lo había acusado de malos tratos, y la segunda había muerto en extrañas circunstancias. Luego de interrogar al médico, se verificó que él no había hecho una exploración completa de ese cadáver, por lo que se pidió exhumar el cuerpo y de esa manera ver y verificar si esas señales de asesinato estaban presentes. Según el informe forense publicado el 9 de marzo de 1897, cada una de las descripciones de ese informe coincidían con este supuesto espíritu que habló con su madre, que se le presentó en esas 4 ocasiones. Y allí el juicio tomó otro camino y las pruebas eran irrefutables. Había una acusación, habían pruebas, pero en definitiva era el testimonio de un muerto, de una persona que había fallecido. En este juicio que se llevó a cabo, como suele ocurrir, se buscó tratarla de loca a la madre, tratarla de que eran sueños. Incluso se le preguntó inquisitoriamente si ella estaba segura que no habían sido solo sueños. Y ella afirmó que no, que ella vio materializarse a su hija y que su hija le habló. Luego de un largo juicio, luego de casi acusarla de locura, tuvieron que darle la razón en que las pruebas, las señales, los mensajes estaban. Es verdad, eran otros tiempos, era otro tipo de juicio, pero había una verdad que estaba presente, más allá de las creencias, y con una mirada objetiva, era innegable. Ocurrió que la comunidad de Greenbrier le creyó, y el jurado también. Erasmus fue declarado culpable del asesinato de su esposa el 11 de julio de 1897 y condenado a cadena perpetua. Tras la sentencia, un gran número de personas trató de llegar hasta el condenado para lincharlo, pero la justicia lo impidió. Y aquí es donde la historia tiene un cierre extraño, ya que el martes 13 de marzo del año 1900, 3 años después de ingresar a la penitenciaría estatal, murió en causas desconocidas. Y es aquí donde no solo tenemos un caso donde la víctima vuelve a hablar y dar su testimonio, dando lujo de detalles de lo ocurrido con total conciencia, logrando una materialización absoluta, un impulso espiritual muy grande. Imaginemos la energía que puede requerir llegar y poder comunicar todo ese mensaje con todos esos detalles a su madre. Pero no solo eso, sino que un martes 13 del año 1900, alguna fuerza misteriosa se llevó a la tumba
a ese victimario. ¿O es simplemente casualidad que una vez más el martes 13 está vinculado con cierto movimiento energético? Pasemos entonces al segundo caso de un espíritu que vuelve para dar un mensaje. Entonces vayamos al final de esta historia, que es el comienzo del caso. En 1976, dos jóvenes jugaban con un arma y esta se disparó, lamentablemente, resultando en la muerte de uno de ellos, José Divino. El joven sobreviviente es procesado por asesinato, lógicamente. La familia de Mauricio, de 16 años, a pesar de ser católicos, buscaron a Chico Xavier, médium brasilero, muy reconocido en Brasil y en el mundo luego de este suceso. Se acercaron para recibir noticias de su hijo, ya que estaban siguiendo una especie de corazonada. La primera carta del joven Mauricio vino en 1978 y decía lo siguiente: José Divino no tiene culpa en este caso. Jugábamos al respecto de la posibilidad de herir a alguien a través de la imagen del espejo. Sin que el momento fuera para cualquier movimiento, el tiro me alcanzó, sin que la culpa fuese de mi amigo o mía. Los padres de Mauricio quedaron impresionados. La firma de la carta era idéntica a la cédula de identidad de su hijo. El texto estaba repleto de referencias a parientes poco conocidos de la familia. Estos detalles convencieron a su familia, porque no es solamente a raíz de esta primera carta, sino todas las que vinieron después, haciendo referencia a familiares, a detalles muy particulares. Y aquí ocurre que, presentadas las pruebas, el día 16 de julio de 1979, la sentencia del juez Orimar, actuante en el caso del joven asesinado, falla a favor de la inocencia del joven José Divino y causa gran revuelo mundial. Este gran revuelo mundial de este caso hizo que se empezaran a cuestionar si había que hacer algún tipo de cambio judicial, si había que empezar a buscar la manera de pedir que las víctimas fallecidas pudieran venir y declarar. También demostró en parte que como sociedad aún no estábamos preparados para ese tipo de manifestaciones, por el revuelo y las consecuencias de lo que generó. Se dice, un poco mito, un poco verdad, que hasta hoy día se siguen aceptando en Brasil como prueba judicial algunas cartas psicografiadas siempre que tengan los elementos necesarios. Y aquí es donde, teniendo en cuenta ambos casos, teniendo en cuenta las historias que involucran una siendo víctima que viene a señalar a su asesino y la otra avisando de la inocencia de alguien acusado, nos hace pensar hasta qué punto podemos llegar a vivenciar o permitirnos vivenciar la interacción del plano espiritual con el plano físico. Y ya cerrando el capítulo de hoy, también invitando a reflexionar en cuánto de nuestro día a día, de nuestro viaje, de nuestro trabajo, de nuestra rutina, somos conscientes de cuánto el plano espiritual nos ayuda y de cuántas verdades tienen por contarnos y mostrar. Porque allí donde haya una persona para escuchar, siempre habrá un espíritu para transmitir un mensaje. Gracias por sumarte una vez más a un capítulo más. Espero que estos casos te hayan al menos motivado a la búsqueda, al aprendizaje, y recuerda siempre que donde menos lo esperes, puedes encontrarte con un mensaje que puede dar esa resolución que tanto se espera.